uso prácticamente nulo de la tecnología por parte de docentes y siendo 10 el extremo, el uso intensivo, ¿hay un parámetro para medir la incorporación de tecnología en los docentes uruguayos? Bueno, esta pregunta hubiese sido bien distinta si la hubieses realizado antes de la pandemia. Sin lugar a dudas que la pandemia impulsó y forzó, mejor dicho, a todos los docentes al uso de tecnología. De hecho, si uno mira los datos de Ceibal, ¿no?, que es la agencia de innovación con tecnologías al servicio del sistema educativo en el Uruguay, en los primeros días de pandemia, el uso que hacen los docentes de las plataformas educativas de Ceibal fue exponencial el crecimiento. Veníamos sí de un bajo uso de la tecnología, sobre todo considerando el contexto nacional donde tenemos un fuerte acceso a la tecnología, ¿no? Porque en otros países hay grandes desigualdades, pensándolo en términos de acceso a la tecnología, sea tanto a dispositivos como a conectividad, pero el Uruguay ya hace 18 años que tiene esta política pública de entrega de dispositivos, de conectividad en los centros educativos, que realmente estaban allí esos recursos y no estaban siendo utilizados de la manera, no estaban siendo utilizados, o sea, tenían un bajo uso. Luego de la pandemia, este uso comienza a crecer. Era de esperar que luego de la plataforma hubiese un pequeño decrecimiento, pero actualmente estamos en una meseta donde el uso de algunas tecnologías es bastante alto. Es muy difícil generalizar el uso de las tecnologías. Hoy por hoy vivimos en un mundo tecnologizado, claro. Y tal vez no se use un laptop, pero se usa el celular, o está usando en un momento, no sé, para entregar la tarea, los deberes domiciliarios, una plataforma, ¿no?, Sí. de contenidos. Sí, porque probablemente a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos apelando a la tecnología, ¿no? Y allí me gustaría detenerme en la psicología educacional o en aquella cuestión de las aprensiones, de los miedos, temores, mitos. ¿Te enfrentás a eso también? Sin lugar a dudas. De hecho, toda la evidencia señala, por ejemplo, que en materia de uso y apropiación de las tecnologías por parte de los docentes, un tema primordial tiene que ver con la subjetividad y específicamente con las creencias de los docentes. De hecho, ese fue mi tema de tesis doctoral, el que investigué, y en verdad hay mucha literatura que señala cómo las creencias pueden jugar a favor o en contra de la utilización, del uso, de la apropiación de las tecnologías. No es lo mismo que yo crea que las tecnologías me van a sustituir o las tecnologías en verdad van a quitarle autonomía, van a disminuir el pensamiento autónomo de los estudiantes, etcétera, a que yo considere que las tecnologías, las enlazo con el futuro, van a desarrollar una serie de competencias y habilidades. Es decir, depende de esas creencias qué tan a favor o en contra voy a estar para el uso. Y lo que también está muy estudiado es que si uno sigue escarbando un poquito en esas creencias que tienen los docentes, por detrás lo que hay son concepciones vinculadas al aprender y al enseñar, a lo que es la evaluación, lo que son los procesos de aprendizaje, etc. Entonces ahí se empieza a complejizar. También lo que señala la literatura es que aquellos docentes que están más centrados en la enseñanza, que podría ser, estoy haciendo como una suerte de simplificación, pero tal vez para explicarlo, es decir, aquellos que están más parados en un modelo más tradicional, donde el foco está puesto en la enseñanza, en cómo enseño, en el profesor, ¿no?, una educación más transmisiva, de conocimiento, de contenidos, etc., se ven un poco más reticentes a utilizar las tecnologías. Y aquellos que piensan más en los aprendizajes, ¿no?, y empiezan a ver la diversidad de estudiantes, tienen cierta mayor inclinación a la utilización de las tecnologías. De pronto resulta un poco antipático el planteo, pero ¿advertís en función de las edades distintas actitudes? Es variada la literatura en ese sentido. Uno a veces tiende a pensar, o desde el sentido común aparece mucho esto de mayor
apertura claro, de parte de los docentes más jóvenes. Según la literatura, no es así, sino que los docentes ya con ciertos años de profesión, de ejercicio de la profesión, utilizan más las tecnologías. Y obviamente sobre el final de la carrera hay cierta, no tanta apertura, ¿no?, a cosas nuevas, es como que están cerrando su carrera profesional, etc. Pero hay es decir, aparece una meseta en esos años, digamos, la meseta más alta en los años de mayor ejercicio, después de los 10 años de profesión, 15, y luego comienza a declinar hacia el final de la carrera profesional. Martín, has recorrido muchas realidades internacionales, te has nutrido mucho de esa información. ¿Hay un perfil del docente uruguayo en función de la tecnología? ¿Hay como algunas características propias de nuestros docentes? ¿O las situaciones y los problemas o las circunstancias que vivimos aquí pueden vivirse en cualquier otra parte del mundo? Si pensamos las problemáticas en general, me atrevería a decir de que son la que uno encuentra en la mayoría de los países en mayor o en menor medida. Algunos están más adelantados en algunas discusiones, otros menos, pero yo creo que aquí lo radical, lo central, tiene que ver con un cambio de paradigma vinculado a la enseñanza, a qué es enseñar, qué se necesita aprender, cómo aprenden hoy por hoy los niños, niñas y adolescentes, qué es necesario, cuáles son los conocimientos, las destrezas, las habilidades, las competencias que necesita hoy un ciudadano, ¿sí?, en este mundo altamente tecnologizado, tan acelerado, con tanta incertidumbre. Entonces, bueno, a medida que esas son las grandes preguntas, se van ensayando distintas respuestas, y le diría que en mayor o menor medida todos los sistemas están en esa búsqueda. Uno a veces dice, bueno, hay algunos que han avanzado más con la tecnología y después como que ubican su punto de equilibrio y empiezan a gestionar de manera distinta las tecnologías. Están las discusiones de contenido sí, competencia sí, como esta suerte de contraposición que muchas veces aparece en las discusiones. ¿Cuál es tu opinión allí? Yo creo que no hay que contraponerlas. En verdad, los contenidos se aprenden, mejor dicho, las competencias se desarrollan a partir del aprendizaje de contenidos. Claro. Sí creo que hay que claramente hacer una priorización curricular. Sí, nuestro sistema educativo se ha caracterizado por tener currículums muy extensos, donde a la vez nos hacemos trampa al solitario, porque también estamos acostumbrados que en verdad los programas no se terminen. De alguna manera el docente ya hacía esa suerte de priorización. En la pandemia, permitime este paréntesis, claro, en la pandemia sucedió algo interesante desde el punto de vista pedagógico y didáctico, que es que los docentes se vieron forzados a realizar priorizaciones curriculares. ¿Por qué? Porque sabían que, mediados por la tecnología, con esto de presencia, presencialidad, luego otra vez desde las casas, bueno, todo esto que sucedió en la pandemia, era muy difícil cumplir con el programa, te lo decían así los docentes. El sistema educativo ahí, las autoridades, dan de alguna manera cierta libertad e instan a que hagan una priorización curricular. Es decir, docentes, miremos qué es lo principal del programa y cuáles aprendizajes queremos garantizar sí o sí. Creo que de alguna manera, en esa priorización que hicieron los docentes y también las autoridades, porque generaron, digamos, guías, orientaciones, etcétera, al respecto, aparece esto, bueno, ¿qué es lo fundamental? Lo que un niño, una niña, un adolescente debería aprender. Imagínate si estuviéramos planteados o plantados ante el debate de esta cuestión sin la pandemia de por medio, seguiríamos discutiendo eternamente, ¿no? Claro, la pandemia lo que hizo fue acelerar algunos procesos y decantaron en esta realidad que mencionabas. Y volviendo a la formación de los docentes, ¿formar docentes para qué alumnos? Esa es la gran pregunta. Todo indica que en verdad lo que tenemos que formar son ciudadanos que tengan la capacidad de adaptarse a contextos muy cambiantes, ¿no? Esto de que esa palabrita que hoy suena mucho, que es resilientes, aprender, que el cambio no los desestabilice, sino que en el cambio encuentren oportunidades.
La Unión Europea ya hace unos cuantos años que plantea que en verdad las personas a lo largo de su vida van a cambiar por lo menos 5 veces de trabajo, pero no del trabajo dedicándose a lo mismo, sino que las trayectorias, inclusive las trayectorias profesionales, ya no son lineales. Es decir, no es esto de que uno estudiaba para contador y toda la vida tenía su estudio contable y lo cerraba. No está mal hacer un zigzag de pronto. Exacto. Hoy uno tiene que poder tener ciertas competencias y habilidades que le permitan lidiar con la incertidumbre, lidiar con el cambio. Claro. Y sobre todo, yo creo que un sistema educativo hoy por hoy lo que tiene que generar es que las personas puedan aprender a aprender. Es decir, que permanentemente nosotros logremos en situaciones donde desconocemos, logremos aprender de esas situaciones, que podamos trasladar, hacer transferencia de conocimientos. Es decir, por ejemplo, las pruebas PISA, una de las cosas que evalúa es eso, propone problemas de la vida real, donde en verdad el estudiante va a tener que recurrir a distintos conocimientos, ¿sí? que aprendió en diferentes asignaturas, disciplinas, etcétera, para poder resolver ese problema. Venimos de un sistema educativo, ¿no? que se fortaleció en la modernidad, y una de las características es la compartimentación disciplinar. Ese es un gran desafío. Hoy por hoy tenemos que trabajar interdisciplinariamente, tenemos que poner en diálogo distintas disciplinas, recurrir cual una caja de herramientas a conceptos, habilidades, etcétera, procedente de diferentes campos para poder comprender la realidad, intervenir en ella, cambiar esa realidad. Bien, sabes que ahora estabas mencionando algunos componentes que hacen a la innovación educativa. El asunto es cuánto de eso debemos incorporar a procesos que son continuos, porque si formarse, educarse es un continuo hasta el resto de nuestros días, también la innovación en educación debería ser revisado en esos términos, es decir, bueno, no hay un cambio, no hay una reforma para siempre, debe ser todo muy, muy plástico, ¿no? Y allí es donde venimos a lo de la inteligencia artificial, porque dicen, allí está toda la respuesta para todo lo que queramos saber, ¿no? O sea, cuando tengamos inquietudes respecto a formas de enseñar, a formas de educar, nos va a ser de una grandísima ayuda la inteligencia artificial. Y después están los pesimistas que dicen, cuidado porque esto es muy oscuro, no sabemos absolutamente nada y lo que puede hacer es romper todo, lo que estaba más o menos bien. ¿Tu opinión sobre eso? Bueno, yo voy por el camino del medio. Es decir, creo que por un lado el avance de la inteligencia artificial generativa brinda una serie de oportunidades que no tenemos que dejarlas pasar. Si uno lo piensa a nivel internacional, a nivel global, por ejemplo, en materia de posibilidades de acceder con contenidos de calidad a distintos contextos donde hoy por hoy no se llega con contenidos de baja calidad en el mejor de los casos, ¿no? En una América Latina, por ejemplo, con mucha desigualdad, para ir más a nuestra región, tenemos, no sé, hoy por hoy, por ejemplo, estamos trabajando en el país en temas de desarrollo de lo que son libros que pueden, digamos, ser libros accesibles. Es decir, se está trabajando para que chicos con cualquier tipo de discapacidad, por ejemplo, puedan acceder a un libro, ¿no? Con un diseño universal para el aprendizaje, como se llama en la teoría. Y esto si se trabaja de manera individual, lleva mucho tiempo, porque por un lado está el traductor de lengua de señas, por otro lado está el que hace todo el tema de accesibilidad web, es decir, lo tiene que hacer todo un equipo. Hoy por hoy se están trabajando en desarrollos de inteligencia artificial, y de hecho ya hay algunos, que uno podría poner un contenido no 100% accesible para todas las personas, y que ese contenido, o sea, que luego la inteligencia artificial nos dé un producto que realmente sea accesible en muy poco tiempo y en un bajo costo. Claro. Esto nos da una oportunidad de llegar a todas las personas. En materia de educación es un potencial enorme. Claro. La educación como, obviamente, cuestión bien humana. ¿Cómo hacer la amalgama de la inteligencia artificial
con la necesidad de seguir siendo muy humanos? Ese es un gran desafío. Hay algunos autores que plantean que hoy por hoy, cada vez más, hay que poder trabajar en la interrelación entre lo que viene a ser la educación, la tecnología y el humanismo. Es decir, recién hablábamos de inteligencia artificial y una de las cuestiones también que se esgrimen y de repente no solo las posiciones críticas o más resistentes lo traen, sino que también yo que digo que planteo una posición en medio, también lo planteo, que es el desarrollo del pensamiento crítico. La UNESCO plantea de que con la inteligencia artificial hoy por hoy tenemos que trabajar con la inteligencia artificial, es decir, ver, probarla, evaluarla, para qué es buena, para qué nos sirve, para qué sirve, igual que cualquier otra tecnología. No toda tecnología sirve al sistema educativo. La UNESCO dice, bueno, son algunas tecnologías en algunos contextos, para algunos aprendizajes, para algunos contenidos, es decir, ahí el docente cumple una función fundamental con su intencionalidad, con su profesionalismo en elegir esto yo considero que sirve, o lo trae un estudiante, porque también está eso espontáneo, claro, y entiendo que sí, que puede servir. Y también plantea, bueno, tenemos que poder pensar el cómo trabaja esta inteligencia artificial y transparentar. Es decir, es importante que los ciudadanos entiendan cómo funciona la inteligencia artificial, cómo funcionan los algoritmos, los sesgos que tienen. Es decir, todas esas cuestiones vinculadas a una dimensión ética. Claro, sí. Y ahora estaba pensando mientras decías eso, ¿no? A todo hay que darle cierto orden, por más que sea algo prácticamente inabarcable, algún orden tiene que haber, alguna guía. Y ahí es donde te llevo al tema de las guías docentes. ¿Cómo se compatibiliza una guía docente con la necesaria también libertad de cátedra en estos temas? Bien, buscando el equilibrio, hay en algunos sistemas educativos donde los docentes tienen como muchísimas restricciones. El Uruguay ha tenido una tradición de mucha libertad de cátedra, lo cual también habla de darle el lugar al docente para la toma de decisiones, habla de colocarlo también en un lugar de profesional, ¿no?, que puede tomar las decisiones en base a algunas orientaciones, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, en Estados Unidos, los libros de texto organizan el día a día del quehacer del docente, ¿no? Es decir, todos haciendo las mismas actividades, con las mismas propuestas, tal vez exagerando un poco, pero sí hay mayor direccionamiento en lo que pasa en el aula. En el caso uruguayo, así como hay en otros, hay una mayor libertad. Yo creo que ahí es una cuestión entre el equilibrio de una buena orientación, como trabajar qué es lo principal, es decir, definir, bueno, aquí hay una concepción de cómo aprenden los estudiantes y la tenemos que construir, la tenemos que discutir, tenemos que poder partir de algunos principios y garantizar algunos principios. Por ejemplo, la inclusión, la equidad, es decir, aquí vamos a buscar que todos los niños aprendan, más allá de sus diferencias, de sus fortalezas, de sus debilidades, es decir, marcando esos principios. Aquí vamos a respetar al sujeto. Aquí vamos a buscar estrategias donde le demos lugar al estudiante en función de sus intereses, pero también de sus limitaciones. Aquí esas definiciones, ¿no? Aquí las familias ocupan un lugar relevante, aquí la comunidad ocupa este otro lugar, las tecnologías ocupan este otro lugar. Algunos principios rectores que organicen. Yo creo que cuando hay claridad en los principios rectores, es más fácil moverse luego y ser creativo y confiar a la vez en el profesionalismo de los docentes. Bien, y después ya más avanzado te habrás enfrentado también a circunstancias donde hay que tener una consideración especial por aquellos estudiantes, no sé, multitasking de pronto, ¿no?, que estudian pero también tienen que trabajar. ¿Debería existir un tratamiento especial para ese tipo de situaciones? Sí, recién hace un momento hablaba de los principios rectores y si uno piensa a la inclusión como un principio rector y a la equidad en un sistema educativo, tenemos que poder tomar en consideración la situación de cada estudiante. No es lo mismo un estudiante que trabaja 8 horas, que va a la educación media en el nocturno, o sea, un estudiante que solo estudia, se dedica al estudio, etc.
El sistema educativo debería ofrecer diferentes formatos, diferentes escenarios educativos que permitieran a las personas poder hacer un tránsito mucho más adecuado a sus necesidades. También tú traías de alguna manera ahí como esta cuestión del mundo de lo laboral, o por lo menos me pareció que estaba como implícito, ¿no? Una cuestión que está que se discute mucho a nivel mundial tiene que ver con esto de qué manera se integran conocimientos, habilidades, destrezas que los estudiantes traen de la afuera y que muchas veces el sistema educativo no los trae. Capaz que yo me pongo a trabajar en un contenido, no sé, en administración de cómo se trabaja en una empresa y tengo un estudiante que trabaja en una empresa y yo estoy con el libro y ¿por qué no trabajamos desde esa experiencia? A mí me sorprendió mucho en la tesis doctoral, en una de las entrevistas estábamos hablando trataba sobre la apropiación de las tecnologías y tomaba a los estudiantes de formación docente. Y una cuestión que me llamó mucho la atención, que yo no lo había pensado antes, es cómo los estudiantes que trabajaban y que hacían uso de distintas tecnologías, pero tecnologías, por ejemplo, vinculadas no a lo educativo, estamos hablando de una persona que trabajaba en una oficina, es decir, que hacía uso de tecnologías, se sentía con mayor grado de autoeficiencia, digamos, como para integrar las tecnologías. Y muchas veces eso no era del todo aceptado por los docentes porque, estas no son tecnologías educativas, pero por suerte algunos docentes ahí lograban hacer ese puente para que la persona de alguna manera trajera todas esas destrezas y conocimientos. Hay quienes, en algunos sistemas educativos, y se está discutiendo mucho, es cómo reconocemos el sistema educativo, esos saberes, esos conocimientos que se desarrollan en el afuera y que muchas veces son altísimos y muy específicos y muy ricos y que el sistema educativo no logra reconocerlos. En el cierre, ¿cómo hacer en este mundo de tantos estímulos a diario, minuto a minuto, cómo hacer para poner foco? Porque si querés una buena trayectoria educativa, si querés luego progresar también en tus trayectorias profesionales, lo importante es no distraerse, o distraerse lo menos posible, ¿no? ¿Cómo se hace allí? Eso se aprende. Creo que también es el mensaje siempre también para las familias y los educadores, eso hay que contribuir a que se desarrolle, ¿no? Tiene que ver con la autorregulación y es algo que se va aprendiendo gradualmente. Si uno mira inclusive el ciclo, digamos, del desarrollo cognitivo, social, afectivo, etcétera, de los humanos, vamos de una dependencia a la autonomía, ¿no? Ese es como el gran ciclo que tenemos. Y bueno, dependiendo en qué momento vital, no es lo mismo pensar la autorregulación a los 3 años que a los 10 años que en un adolescente de 15. Claro. Pero eso sí tenemos que poder trabajarlo. Se entrena también. Se entrena, tenemos que poder trabajar la espera, tenemos que trabajar los tiempos. Las frustraciones. Las frustraciones, los tiempos de conexión, los tiempos. Es tan importante poder trabajar. Hay una autora que dice, acostumbramos preguntarles a nuestros hijos cómo te fue hoy en la escuela. Deberíamos empezar a preguntarle cómo te fue hoy en Internet, ¿no? Es decir, esto implica de que, bueno, hoy por hoy el mundo virtual es parte de nuestros niños, niñas y adolescentes y hay que empezar primero, acompañarlos, ¿no? Esto tiene que ver con lo que es la ciudadanía digital, con lo que tiene que ver con aprender a usar las tecnologías de manera responsable, creativa, participativa, segura. Es decir, es como empezar a acompañarlos. Yo siempre digo esto ética como... también, ¿no? El concepto de lo ético. Exacto. Es como cuando un niño empieza a salir a la calle. Al principio lo acompañamos de la mano, después le soltamos la mano pero vamos al lado, después vamos 2 metros más atrás. Bueno, lo mismo pasa en esto de ir apropiándose de los entornos virtuales. No es lo mismo decirle a un niño de 3 años, si está mirando un dibujito, hay que poder decirle, este es el último, y luego vamos a apagar la televisión. A un adolescente también hay que poder decirle, bueno,
pongamos a ver cuánto tiempo estás conectado y vamos a ver si estás conectado a las redes, a qué estás conectado y por qué. También empezar a trabajar por qué, porque es tan importante y las oportunidades que hay ¿sí? en las tecnologías, en los entornos virtuales, eso es tan importante como pueda tener contacto personal con sus pares, que pueda tener contacto con la familia, que pueda estar haciendo actividad física. Socializar, bueno, eso socializar, tan básico. etcétera. Eso se aprende, eso hay que trabajarlo, hay que enseñarlo, es parte de las familias, es parte del sistema educativo y es sumamente importante. Hoy por hoy se habla del bienestar digital. Sí. Y el bienestar digital tiene que ver con la conexión, pero también con la desconexión. Muchas gracias. Gracias a ti. Martín Rebur pasó por Sobresalientes.